salvos por tu gracia, y que la iglesia de Cristo sea avivada, que cristianos sean edificados y que tu iglesia siga adelante. Para tu honra y para tu gloria te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, 4 principios. En Salmo 27 leeremos los primeros 3 versículos. Salmo es un salmo de David. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se allegaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque se asiente campo contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo en esto confío. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Versículo 5 dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, ocultaráme en lo reservado de su pabellón, pondráme en alto sobre una roca, y luego ensalzará mi cabeza sobre mis enemigos en derredor de mí, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y salmearé al Señor. El versículo 7 dice, oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo, y ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes y no me desampares, oh Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, el Señor con todo me recogerá. Enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que tengo de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y finalmente el versículo 14 dice, aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Y en este salmo tenemos 4 principios que podemos ver en la vida de David que él usó para vencer al pánico y al temor. Y nosotros podemos seguir estos mismos principios para prevenir el pánico, el temor en nuestras vidas. Noten otra vez los primeros 3 versículos donde él declara, el salmista David declara su confianza en Dios. Él dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Nosotros estamos temerosos por un virus que supuestamente iba a ser mucho peor que ha sido, pero muchos todavía están temerosos, con ansiedad y aún pánico. El Señor es la fortaleza de mi vida, dijo el salmista. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se allegaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. David tuvo peores enemigos que este virus. Aunque se asiente campo contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo en esto confío. Aquí tenemos una declaración del salmista, el rey David, en cuanto a su confianza en Dios. Y si tú quieres prevenir el pánico, declara tu confianza en Dios. El problema es que muchos, aún entre el pueblo de Dios, están confiando en la política o en el dinero o en otras cosas que no son la respuesta. Cuando los filisteos le prendieron a David en Gat, él escribió por medio de inspiración de Dios en Salmo 56 estas palabras. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Apúrenme mis enemigos cada día, porque muchos son los que pelean contra mí, oh Altísimo. Yo creo que los enemigos de David eran peores que nuestros supuestos enemigos. Y él dice, en el día que temo, yo en ti confío. Qué buenas palabras. En el día que tú temas, no importa lo que estés temiendo, podemos confiar en Dios. Debemos declarar nuestra confianza
en Dios en el medio de tribulación, de tormenta, de problemas. En el día que temo, yo en ti confío. Y el versículo 4 dice, en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré lo que la carne me hiciere. Y muchos hoy están temiendo lo que la carne o un virus o lo que la pérdida de un trabajo o lo que los políticos puedan hacer. Pero debemos confiar en su palabra. En Dios alabaré su palabra. Y en Dios he confiado. Así que declaremos nuestra confianza en Dios. Mi confianza no está en la Casa Blanca. No está en la política. Mi confianza no está en el dinero, en el trabajo. No está en mi salud. Mi confianza no está en los médicos o en los científicos. Mi confianza está en el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, el Dios todopoderoso, Cristo Jesús, mi Salvador. Y yo quiero declarar mi confianza en Dios, en el Señor, no en nada más, nada menos. Y Él es digno de nuestra confianza. En segundo lugar, David no solamente declara su confianza en Dios, pero él dirige su atención hacia Dios. En los versículos 4 a 6 creo que vemos esto. David dirigió su atención hacia Dios. En el versículo 4 dice, una cosa he demandado del Señor, o al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Él tenía un deseo de estar con Dios. Él quería su atención en Dios. Y por esto la iglesia es importante. Están diciendo que no es esencial, están diciendo que no podemos reunirnos, pero la iglesia es esencial, es la casa de Dios. Y claro, yo entiendo, no es un edificio nomás, es el pueblo de Dios, pero Dios nos ha dicho que debemos reunirnos y debemos poner atención en Dios, en sus cosas, en su palabra. Y él tenía este deseo en el versículo. Dice, yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Ahora, yo entiendo, no tenemos que estar en un edificio para dirigir nuestra atención hacia Dios. En esta mañana yo me levanté, salí de mi cama y fui a un lugar solitario y yo dirigí mi atención hacia Dios por medio de su palabra. Tomé tiempo leyendo, meditando en su palabra, orando, hablando a Él. Y debemos dirigir nuestra atención hacia Dios y no hacia los problemas, no hacia Facebook, no hacia las noticias. Que dirijamos nuestra atención hacia Dios. Tal vez Él está tratando de conseguir tu atención. Nos ponemos tan ocupados en los quehaceres de la vida. Y yo entiendo, tenemos que trabajar, tenemos que suplir para nuestras familias. Pero hoy, por ejemplo, de regreso a mi casa de la iglesia, parando en un restaurante para conseguir algo rápido ahí, noté que había gente con sus barcos, ¿no?, para salir al lago a disfrutar su tiempo, en vez de poner su atención en Dios. Y aunque no pudieran ir a un edificio, podrían estar mirando, ¿no?, por este medio a una predicación de la palabra de Dios. Y muchos dirigen su atención a los deportes, otros dirigen su atención hasta la política. Yo creo que debemos votar y orar por los que están en autoridad, pero ellos no son la respuesta. No debemos poner tanta atención en ellos, no debemos dirigir nuestra atención hacia el entretenimiento del mundo, sino hacia Dios, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, ocultaráme en lo reservado de su pabellón, pondráme en alto sobre una roca y luego ensalzará mi cabeza sobre mis enemigos en derredor de mí, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y salmearé
al Señor. Qué bendición fue en esta mañana aquí en nuestra iglesia ya, aunque nuestro gobernador dice que no podemos, ya empezamos a tener servicios y ya no estamos tocando las manos como antes, pero fue un gusto estar aquí con el pueblo de Dios cantando, salmeando al Señor, dirigiendo nuestra atención a nuestro Dios, a nuestro Creador, a nuestro Salvador. Él es digno de nuestra atención. En otro salmo, David dijo en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y pareceré delante de Dios? Y como un siervo, el salmista decía que clamaba, tenía un deseo, quería poner su atención en Dios, pasar tiempo con Dios. Y parece para mí que infelizmente aún en esta crisis que muchos cristianos tienen más sed por las redes sociales, por las noticias en la prensa, que por la palabra de Dios. Qué triste, ¿no? Si estamos pasando más tiempo mirando las noticias que estamos con Dios, pasando tiempo con Dios. ¿Dónde está tu atención? Parece que la atención de todo el mundo, ¿verdad? Está en esta coronavirus. Y yo entiendo, yo también he mirado ciertas noticias, tratado de saber lo que ha pasado, porque la prensa normal está mintiendo. Y tenemos que investigar bien para saber qué es lo que está pasando. Pero debemos dirigir aún más nuestra atención hacia Dios, su palabra. Es ahí donde podemos vencer al pánico. Si usted mira las noticias, bueno, es probable que va a tener pánico, temor, ansiedad. Pero debemos dirigir nuestra atención hacia Dios. Declara tu confianza en Dios. Dirige tu atención hacia Dios. Y en tercer lugar, lo que el salmista hizo fue definir su necesidad a Dios. Él definió su necesidad a Dios. Ahora, Dios sabe de nuestras necesidades. Este virus no tomó a Dios por sorpresa. Dios no está en el cielo pensando, ay, ¿qué voy a hacer? No, Dios sabe lo que está pasando. Pero Él nos ha enseñado en su palabra que nos acerquemos a Él y que dirigemos a Él, que definamos nuestras necesidades, nuestras cargas a Él. En el versículo 7 el salmista dijo, oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo. ¿Has clamado a Dios en estos tiempos? Debemos clamar a Dios en todos los tiempos. Pero Él define su necesidad. Dijo, y ten misericordia de mí. ¿Sabe qué? Necesitamos de la misericordia de Dios. Lo bueno es que son nuevas cada mañana. Él no hay límite para la misericordia y la gracia de Dios. El salmista en el versículo 8 dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor. No escondas tu rostro de mí, es su petición. Él está diciendo, yo te necesito, Dios. Él está definiendo su necesidad a Dios. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, David se recuerda de lo bueno que Dios ha sido y está pidiendo, está recordando a Dios de lo bueno que ha sido y solicitando que siga siendo esta ayuda, este amparo en el tiempo de desamparo. No me dejes y no me desampares, oh Dios de mi salvación. No te olvides que Dios es el Dios de tu salvación. No es el presidente, no son los científicos, no son los médicos, no estoy en contra de ellos, pero Dios es la respuesta. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, el Señor con todo me recogerá. Luego Él dice, enséñame, oh Señor, tu camino. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste algo así? Que definiste tu necesidad de Dios. Yo necesito saber tu voluntad, tu camino para mi vida.
haz lo que quiera de mi vida. Ayúdame a pensar lo que quieres que piense, hacer lo que quieres que haga, decir lo que quieres que diga y ser lo que quieres que sea. Enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Sí, tenemos enemigos. Tenemos gobernadores que piensan que es más importante dejar las tiendas de alcohol abiertas y cerrar las iglesias. Son enemigos. Debemos orar por ellos, sí, pero debemos definir nuestra necesidad a Dios. No estar quejando al uno al otro y poniendo nuestras quejas en Facebook. Yo entiendo, está bien compartir ciertas cosas como peticiones de oración, pero a veces decimos que es una petición de oración y es más hablar mal del fulano, ¿no? Y fulana. Pero debemos definir nuestra necesidad a Dios. Él es el que tiene la respuesta, no fulano ni fulana. De versículo 12, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Y es el mundo de hoy en día. El mundo siempre ha estado en contra de Dios, de Cristo, su palabra y de verdaderos cristianos que viven para Dios. Hubiera yo desmayado si no creyese que tengo de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. El salmista está definiendo su necesidad a Dios. Después de declarar su confianza en Dios, después de dirigir su atención hacia Dios, él ahora define su necesidad a Dios. Esto también lo vemos en el Salmo 42. Donde dice en el versículo 6, Dios mío, mi alma está en mí abatida. Él está confesando, ¿no? A Dios, mi alma está en mí abatida. Y hay muchas personas que hoy su alma está abatida. Tal vez han perdido trabajo y lo siento por esto. Tal vez están enfermos, están batallando. Tal vez tienen familiares que han muerto por el virus o por otra razón. Y sí, a veces estamos abatidos. El salmista dice, mi alma está en mí abatida, acordaréme por tanto de ti. Desde tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar, un abismo llama a otro a la voz de tus canales, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su canción será conmigo. Y oración al Dios de mi vida. O sea, David, en los tiempos más difíciles en la vida, David no se enojó con Dios. David no dijo, Dios, ¿qué estás haciendo? No, David, él definía su necesidad a Dios. Él decía, Dios, yo tengo mis enemigos, mira lo que están haciendo, pero yo confío en ti y yo necesito de ti. Tú eres mi respuesta, tú eres mi salvación. Ayúdame, socórrame. Y él estaba definiendo su necesidad a Dios. Nosotros a veces creo que somos muy genéricos en nuestras oraciones. Decimos, Dios bendice mi vida. Pero sé específico. Dile a Dios lo que le duele en su corazón. Dile a Dios las cargas que tienes. Dios quiere ayudarte con estas cargas. Dile a Cristo, Él es un amigo tan bueno. Él es la respuesta. Y a Él debemos definir nuestra necesidad. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo?, preguntó el salmista. Buena pregunta. ¿Por qué estamos tan tristes y atribulados y en pánico? No hay que estar así. Mientras se están quebrantando mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? A veces parece que estamos perdiendo la batalla. Sabemos que tenemos un verdadero enemigo, el diablo está batallando, ¿no?, contra Dios y contra su iglesia. Creemos que estamos viviendo en los últimos días. Las cosas se van a empeorar más y más, preparándose para el sistema mundial, el anticristo. Pero como predicó mi pastor en esta mañana, nosotros como el pueblo de Dios, nosotros como cristianos, no estamos buscando el anticristo, sino estamos buscando a Cristo. Él es la respuesta. Él viene otra vez por nosotros y define tu necesidad a Dios. Y finalmente,
en el último versículo de este salmo, vemos que David determinó esperar en Dios, aún en su angustia, en su tiempo difícil. En vez de estar atemorizado, en vez de permitir que el pánico agarrara su alma, su mente, él declaró su confianza en Dios. Él dirigió su atención hacia Dios. Él definió su necesidad a Dios. Y ahora él determina esperar en Dios. Dice, aguarda al Señor y esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Son buenas palabras. Es un buen consejo para nosotros hoy, en el 2020. Sea lo que sea que te esté atribulando, sea el virus en sí, sea las consecuencias de tal vez haber perdido trabajo, estar en su casa, tal vez enfermedad, tal vez problemas con familiares, sea lo que sea, podemos determinar esperar en Dios. Debemos orar a Dios, como ya vimos, definir nuestra necesidad, pero recordemos que la respuesta no es siempre un sí inmediato y no, o ni siquiera un no. A veces es espera en mí. Y no nos gusta. Yo soy impaciente. No me gusta, no soy bueno con la paciencia. Debemos ser buenos porque es parte del fruto del Espíritu, no de algo que Él nos quiere dar, que seamos pacientes. Pero el problema es que son las dificultades que perfeccionan la paciencia en nosotros y no nos gusta. Por eso no oramos por paciencia, ¿verdad? Cuidado por lo que oras. Pero debemos esperar en Dios, tener esa paciencia. De regreso al Salmo 42, allá el salmista dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te conturbas en mí? Él está, claro, por medio de inspiración Dios le dijo que lo escribiera, pero David sabe, o Dios sabía los pensamientos de David. Y David está aquí poniendo sus pensamientos, pero son palabras inspiradas de Dios. Pero el salmista pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía? Es una buena pregunta para nosotros hoy en el 2020. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar. Él es salvación de mi rostro y el Dios mío. Y esto es algo que cada día debemos decir algo así, pensar algo así. Celebramos la resurrección de Cristo Jesús hace algunos domingos en la Pascua, pero todo domingo es día de resurrección. Y no solo domingo, cada día como cristianos podemos celebrar la resurrección de Cristo Jesús, vivir en el poder de su resurrección y vivir previniendo el pánico en nuestras vidas, determinando esperar en Dios. Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar. Un día le alabaremos en el cielo sin ningún problema. ¡Oh, qué día será! Pero ¿sabe qué? Aún este día, aquí en la tierra, con problemas, con pánico en muchos lugares, podemos alabar a nuestro gran Dios, porque Él es digno, Él es bueno. Su bondad no depende de lo que Él esté haciendo en el momento. Él siempre es bueno y podemos esperar en Él. Él es salvación de mi rostro y el Dios mío. Él es tu Dios. ¿Lo conoce como único y suficiente Salvador? Tal vez estás mirando este video y no tienes paz. Tal vez tu vida está en pánico y está buscando respuestas. Ya no sabes qué hacer. Te digo, mi amigo, que Dios es la respuesta. Él te ama tanto que Él envió a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, que vino a esta tierra, vivió en un tiempo de pánico también, donde el pueblo judío estaba siendo casi esclavos de Roma. Había tribulación, había problemas, y el pueblo estaba buscando su Mesías, y el Mesías vino, y la mayoría del pueblo no se dio cuenta.
Pero Él vivió una vida perfecta porque Él es Dios, siempre ha sido Dios. Murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa y no se quedó muerto. Resucitó de entre los muertos para ofrecernos la vida eterna. Y todo lo que uno tiene que hacer para recibir esta vida eterna es darse cuenta que es pecador, que merece la muerte y el infierno. Creer, entender que Cristo le ama, que murió por ti, tomó tu lugar en la cruz del Calvario. Él hizo todo lo suficiente. No necesitamos ni podemos añadir a lo que Él hizo. Y por medio de la fe podemos creer, arrepintiéndonos de nuestros pecados, de haber ofendido a Dios Santo, y confiar en Él como único y suficiente Salvador, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y si nosotros confesamos al Señor Jesús y creemos en nuestro corazón que Dios levantó de los muertos, seremos salvos. Es una promesa de Dios. La salvación es un evento, no es un proceso. Y tú nunca vas a tener la paz de Dios sin haber nacido de nuevo espiritualmente, como Jesús dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3. Pero ¿cómo nacemos de nuevo? Bueno, creyendo en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y de ahí por delante podrás confiar en Él, no solo para llevarte al cielo un día, pero aquí, en esta tierra, en este cuerpo pecaminoso que aún tenemos, y los problemas que las políticas malas nos traen, las enfermedades del mundo, aún la muerte, podemos esperar en Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar. Él es salvación de mi rostro y el Dios mío. Para terminar, otro salmo, Salmo 118, versículo 8. Es el versículo que está en el medio de la Biblia. Y es interesante para mí. El versículo en el medio de nuestra Biblia dice: mejor es esperar en el Señor que esperar en hombre. Es decir, la palabra que está en el centro de la palabra de Dios es Señor. La Biblia es cristocéntrica. El Señor es de lo que se trata. Toda la Biblia, de Génesis a Revelación, del primer versículo al último versículo, de la primera palabra a la última palabra, podemos confiar en Dios. Él está en control. Él creó este universo y Él tiene poder para sanar. Él tiene poder aún para resucitar de entre los muertos y podemos confiar en Él. No, otra vez, vuelvo a repetir, no son los políticos que van a salvarte. No es el dinero o el mejor trabajo en el mundo que te podrá salvar. No son los médicos o los hospitales. Sí, estas cosas pueden ayudar en ciertas áreas, pero el único que nos puede dar la vida eterna y llevarnos al cielo es Dios. Y el único que te puede dar paz en medio de la tormenta es Dios, el Espíritu Santo de Dios, por medio de su palabra, la preciosa palabra de Dios. ¿Y qué tal en tu vida si puedes pensar en estas cosas? ¿Cuándo fue la última vez que declaraste tu confianza en Dios? Yo soy padre, tengo mi esposa amada, mis hijos, mi hija se casó hace un poco más de año. Estamos disfrutando ahora con nuestra nieta. De hecho, los vimos hoy, vinieron a la casa después de la iglesia hoy. Y qué bendición, pero yo como padre debo declarar a mi familia mi confianza en Dios. Mi esposa, mis hijos no deben pensar o ver o darse cuenta que yo estoy poniendo mi atención en la prensa, en Facebook y sea lo que sea. No, ellos deben saber que yo estoy dirigiendo mi atención hacia Dios. Yo debo ser un ejemplo para mi familia, declarando mi confianza en Dios, luego dirigiendo mi atención hacia Dios. Ellos deben ver esto diariamente en mi vida, declarando nuestra confianza en Dios, dirigiendo nuestra atención hacia Dios y en la oración definiendo nuestra necesidad a Dios.
Cada noche en mi familia nosotros nos reunimos y tenemos un tiempo de devociones donde, oramos por misioneros y vemos algo, un principio de la palabra de Dios. Ahora estamos haciendo un estudio de contrastes. Por ejemplo, vimos el contraste de la rebelión contra la sumisión, estudiando la Biblia, lo que dice de estas cosas. Y estamos viendo varios contrastes diferentes, pero yo creo que puedo decir que mi familia es una familia de paz, no de pánico. ¿Por qué? ¿Porque yo soy una buena persona? No, porque yo tengo un buen Dios y una buena palabra. Y yo puedo seguir estos principios, yo puedo ver lo que David hizo. David tuvo peores problemas que yo. Y si él pudo declarar su confianza en Dios, yo puedo declarar mi confianza en Dios. Si David pudo dirigir su atención hacia Dios, yo puedo y debo dirigir mi atención hacia Dios. Si David pudo definir su necesidad a Dios, yo puedo y debo definir mi necesidad a Dios, llevar mis peticiones a Dios en oración, para no caer al pánico, al temor, a la ansiedad. Y finalmente, si David pudo determinar esperar en Dios, pasara lo que pasara, yo puedo y debo determinar esperar en Dios, porque yo he leído el fin del libro. Yo sé que Él viene otra vez por mí. Yo sé que lo peor que este mundo me puede dar es lo peor que yo voy a tener. Después hay la eternidad, felicidad eterna en el cielo con Dios, sin lágrimas, ya sin pecados, sin dolores, sin coronavirus. Amén, gloria a Dios. Estaremos en su presencia por toda la eternidad, pero aún ahora yo puedo esperar en Dios. Yo puedo saber que Él tiene un plan para mi vida, aún antes de llevarme al cielo, un plan aquí. Él vino para darme una vida abundante. Y aún cuando el mundo está en tinieblas, está en pánico, está atribulado, yo puedo determinar esperar en Dios. Yo puedo ver todavía Dios contestando oraciones. Aún en este tiempo de crisis, Dios ha sido tan bueno conmigo. Te doy un ejemplo. Con todo eso que está pasando, sí se ha hecho un poco más difícil para nuestros ministerios normales aquí en la iglesia. Ya hace varias semanas que no tenemos escuela dominical aquí en la iglesia. Mi esposa ha estado enseñando a las hermanas por medio de internet, pero sí estamos limitados. Ya no estamos haciendo nuestro ministerio de autobús, de ir y traer a los niños a la iglesia, por todo lo que está pasando, pero Dios todavía está obrando. Esta semana yo tuve la oportunidad de hablar con alguien por la cual estaba orando por su salvación, y pude testificar y compartir el precioso evangelio de Cristo. Y esta persona esta semana, en medio de este coronavirus, confió en Cristo como único y suficiente Salvador. ¿Sabe qué? Podemos determinar esperar en Dios. Tal vez la respuesta no será sí, ni no, ni ahora, pero podemos esperar en Dios. Él es digno, mi amigo. Si no lo conoces como único y suficiente Salvador, te invitamos a recibir a Cristo como Salvador. Cristiano, tú que lo conoces como Salvador, ¿qué tal? ¿Tu vida se parece más a paz o a pánico? Puedes prevenir el pánico si declaras tu confianza en Dios y diriges tu atención hacia Dios, y luego defines tu necesidad a Dios y por fin determines esperar en Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y por estas verdades que encontramos en la vida de David. Y Señor, aunque yo no creo que nuestros problemas son tan graves o tan malos como las de David, podemos usar estos mismos principios en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a declarar nuestra confianza en ti, sin vergüenza, Señor, a nuestras familias, a nuestros amigos,
y aún a nuestros enemigos, aquellos que se burlan de Dios y de su palabra, nosotros debemos y podemos declarar nuestra confianza en ti. Señor, debemos definir nuestra necesidad a ti. Debemos, Señor, determinar a esperar en ti y dirigir nuestra atención hacia ti. Estamos, yo creo, muy atentos a las noticias y nuestra atención, Señor, tal vez tú estás tratando de conseguir la atención de la iglesia. Ayúdanos a darnos cuenta que la respuesta no está en la política, sino está en Cristo. Y la iglesia necesita de un avivamiento. Si queremos ver un mundo cambiando, primero tenemos que ver un avivamiento en tu casa, entre tu pueblo. Debemos dejar nuestros pecados, arrepentirnos, buscar tu rostro, tu faz. Avívanos, Señor, haznos una luz en este mundo de tinieblas. Y ayúdanos a prevenir el pánico y vivir nuestras vidas de una manera diferente. Mientras el mundo está en caos y en pánico, nosotros como cristianos debemos estar declarando nuestra confianza en ti, dirigiendo nuestra atención hacia ti, definiendo nuestra necesidad a ti y esperando, determinando que pase lo que pase, vamos a esperar en ti. Y Señor, todas estas cosas te lo explico, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.